Buenos días y bienvenidas una semana más a Mano a Mano, en la semana de la regularización de los inmigrantes. Sabéis que este martes, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto para regularizar, para, bueno, convertir en personas ya de pleno derecho, como sujetos de derecho, como ciudadanos, a todas esas personas migrantes que tenemos en este país que cumpliendo unas condiciones pueden pasar a ser pues, personas en situación regular. Son personas que trabajan en España, que viven aquí, que pagan impuestos, no impuestos directos porque están en situación irregular, pero que, por ejemplo, cada vez que van al supermercado están contribuyendo, pues pagando su IVA y todos los impuestos indirectos que se les puedan atribuir. Es personas que contribuyen a nuestra economía, en un momento además donde una decisión de este tipo parece que va contracorriente y donde otra vez parecemos un faro, porque es que cuando la política migratoria está en el debate nacional, cuando está pasando lo que está pasando con el ICE en Estados Unidos, cuando existe un mundo de caos y guerra por todas partes, yo creo que una muestra como esta de humanidad y además de sentido común, y vamos más allá, también algo muy eficiente desde el punto de vista económico, pues otra vez España va y adopta una decisión que no es la primera vez que se hace en España, ahora lo contamos, que está provocando muchísimo debate y que, bueno, en el fondo yo creo que dice mucho de un gobierno como el de España una vez más. Hola Javier, Sí, buenos días. hola, buenos días, Esperanza. Sí, yo me gustaría decir en este momento que el mismo día ha sido la casualidad, el azar tiene estas cosas, ¿no? El mismo día que se publica el decreto en el Boletín Oficial del Estado, el Washington Post hace un editorial en el que dice que la falta de trabajo de trabajadores en el mercado estadounidense se está convirtiendo en una crisis. Y hace un análisis de lo que ha sido la política de Donald Trump y cómo la política de Donald Trump ha sido una política verdaderamente terrible, ¿no? Verdaderamente terrible, que está siendo negativa ya para los propios Estados Unidos, que se encuentran con que no tienen mano de obra apropiada para hacer una enorme cantidad de tareas, como consecuencia de que han echado a muchos trabajadores que estaban ya allí, han presionado tanto que las dos terceras partes de los inmigrantes que se han ido de Estados Unidos se han ido voluntariamente ante la Ante el presión que estaba terror que sufriendo, estaba produciendo, estaba claro, viviendo, y después, claro, no están entrando, no están viniendo nuevos, claro. con lo cual el Washington Post hacía un análisis que además los datos que daba son muy parecidos a los que se pueden tener en España, porque ellos vienen desde 1850, las estadísticas suyas empiezan a hablar. Nosotros tenemos que remontarnos a 1986 en este tema migratorio, porque antes España era un país de emigración y es Claro. a partir de ese momento cuando se convierte en un país de inmigración. En el año 1986 era el 1%. El 1% de la población inmigrante era el 1% de la población española en ese momento. Y ahora hemos llegado ya aproximadamente al 14-15%, que es el porcentaje que tiene también Estados Unidos. Es decir, o sea que estamos ya, no, España se ha convertido en un país receptor de mano de obra, porque es un país que se ha desarrollado, que tiene buenas condiciones económicas y ha hecho que haya personas que quieran venir a trabajar a España. Entonces, esto ya es un reconocimiento de lo que ha sido nuestra ejecutoria y nuestra trayectoria desde la entrada en vigor de la Constitución. Nosotros entramos en la Constitución y entramos en democracia, siendo un país todavía de emigración, que expulsaba más población española fuera del territorio que la que recibía desde fuera hacia adentro, y ahora en varias decenas, 30 años, se ha producido un cambio extraordinario y además un cambio que ha mejorado pues absolutamente todas las condiciones de vida en el conjunto de la sociedad española, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esto es lo primero, ¿no? O sea, Claro. Sí, yo esta creo es que una. cabe decir que cuando tú eres un país receptor de inmigración a día de hoy, eso supone que tienes unos buenos indicadores económicos y además es algo que por lo menos en las sociedades occidentales europeas está pasando, no solo europeas, y es que el desarrollo económico suele ir acompañado de una bajada en los índices de natalidad, que es lo que está pasando. Entonces, lo primero que yo creo que hay que tener muy claro es que nosotros necesitamos mano de obra inmigrante porque hay trabajos que no se acaban de cubrir por población española, o sea, necesitamos mano de obra porque la pirámide poblacional pues se está invirtiendo y eso es una constatación. Y otra cosa es que la inmigración no tiene que ver
con que se haga un proceso de regularización. Ese efecto llamada está reconocido, se sabe que no existe, no existe. De hecho, es la séptima regularización que vamos a sufrir, no es la primera, no se la ha inventado el gobierno de coalición, la hizo incluso Aznar cuando gobernó. Y lo que hacemos es dar carta de naturaleza a algo que ya está pasando. Gente que vive y trabaja entre nosotros le tenemos que reconocer derechos, hay que reconocer la existencia legal por una cuestión de humanidad, decía antes, de sentido común y porque económicamente se ve que pueden contribuir cada uno, está entre, dice los estudios, entre 3.000 y 4.000 euros más de lo que ya lo hacen a través de impuestos indirectos de cosas que consumen. Sí, no, vamos a ver, o sea, yo creo que la regularización de inmigrantes tiene una cosa, saca lo mejor de la sociedad española, pero también saca Bueno, minoritariamente lo peor, ¿no? O sea, que eso es una de las cosas que yo creo que habría que resaltar, ¿no? Esta regularización última ha sido resultado de una iniciativa legislativa popular es con más verdad. de 700.000 firmas y por lo tanto es un indicador de que la sociedad española es una sociedad generosa y es una sociedad que quiere que la gente que vive en España viva con derechos y que no se vea en una situación de vivir clandestinamente, de vivir en la economía sumergida y de, por lo tanto, tener unas condiciones de vida pésimas, que además, es así, en esas condiciones sí que compite negativamente con la población activa española autóctona. Mientras que con la regularización en absoluto, con la Exacto. regularización en absoluto, cuando un trabajador no tiene papeles y está viviendo clandestinamente y en la economía sumergida, puede ser explotado él Exacto. y en consecuencia presiona los salarios a la baja. Cuando está regularizada su situación, tiene que cobrar el salario mínimo interprofesional como Exacto, porque es mínimo, que las etcétera, normas rigen y en para todo, el consecuencia, salario mínimo interprofesional, el horario laboral, la garantía y los derechos del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, es entonces, todo lo contrario, claro. claro, entonces eso es lo primero que tiene esto, es el reconocimiento de derechos, que la población española lo pidió, fue la iniciativa y además la gente está contenta, o sea, la población mayoritariamente está contenta. Y también, desgraciadamente, y además es una cosa, la proposición de ley que se presentó por iniciativa legislativa popular con más de 700.000 firmas fue aprobada, aceptada a trámite por el Congreso de los Diputados prácticamente por unanimidad. Y el El Partido Partido Popular Popular votó a favor. votó a favor de la regularización. Cuando se ha puesto en contra es cuando Vox ha entrado, Sí. como entra siempre en este tema, y el Partido Popular, pues entonces ha reculado Le y está ha haciendo empezado. seguidismo a Vox. Y además poniendo en conexión las cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Claro. Metiendo la migración con el tema de la delincuencia, poniendo la inseguridad en las calles. No hay así. Toda la evidencia empírica de que disponemos indica que la población inmigrante es una población que se comporta de una Y manera que más que incluso delinque satisfactoria. menos. Los Y que estudios dicen que cuando se regularizan, o sea, cuando hay procesos de este tipo, la delincuencia nunca sube, por tanto, no hay datos de que la delincuencia sube, y en general es una población que delinque menos. delinque mucho menos la población Delinque menos que inmigrante la que la población población, que española, la población efectivamente. autóctona. Cometemos más delitos los Así ciudadanos es. españoles que los inmigrantes que vienen, ¿no? Entonces, esto tiene una importancia grande porque indica que la sociedad española es una sociedad sana. Es una Sí. sociedad sana y es una sociedad que realmente quiere que se viva en ella con derechos reconocidos y comportándose la gente como tiene que comportarse en una sociedad democráticamente constituida, ¿no? Y por Sí. el contrario, aquí está sirviendo el racismo que está aflorando en la estrategia de Vox y del Partido Popular en este tema. Es un racismo repugnante, ¿no? Un Sí. racismo repugnante y que se está manifestando. Por lo tanto, aquí estamos ante una iniciativa que no es iniciativa del gobierno, que es una iniciativa de la sociedad española que el Congreso de los Diputados hizo suya y que una vez que la hizo suya el Congreso de los Diputados, el gobierno lo que está dándole la fórmula legislativa apropiada, la Sí. fórmula normativa apropiada para que la regularización se lleve a cabo y para que pueda acabar en buen plan. Y esto es muy importante porque para nosotros, por ejemplo, en materia de seguridad social, es clave. Es clave la Claro. regularización. Eso es una cuestión, uno de los más importante que nada está en el tema de la seguridad social. Hay más de 3 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social.
Y por lo tanto son 3 millones y pico de personas cotizantes que además ahora mismo no están devengando ninguno de ellos pensión ni nada y por lo tanto es Claro, es ganancia ganancia neta neta, es gente que está para el sistema. trabajando, que es joven, que tiene ganas y que por tanto está contribuyendo a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Con una población española que, bueno, que está envejeciendo y que ya empieza, mucha de ella, ¿no? Pues a recibir pensiones y a recibir Ah, prestaciones. y luego los puestos de trabajo que ocupan suelen ser complementarios. O sea, la población extranjera que viene es una población que no compite directamente con No, la mayor parte, sino que lo que hace es complementar la fuerza de trabajo española, ocupando puestos de trabajo que no están siendo ocupados por la población española, sí, fundamentalmente en materia de agricultura, en materia de los sanidad cuidados, y en sí, materia de cuidados. Y entonces estamos y estamos viendo una operación que es una operación que dice mucho en positivo de la sociedad española, que contrasta con lo que está ocurriendo en otras sociedades europeas, en donde realmente no se está teniendo esa actitud y se está teniendo una posición mucho más sí, negativa respecto del fenómeno migratorio, pero que los hechos son testarudos y todas esas poblaciones acabarán, lo mismo que acabaron con el tema de Gaza, y del genocidio de Gaza, y fue España la que se puso contra el genocidio y acabó arrastrando a otros países europeos, o lo que ha ocurrido con la guerra de Irán, el no a la guerra de Irán fue una cuestión exclusivamente española y tanto Trump como Netanyahu han identificado a Sánchez como el malvado de la película, pero después todos los demás países europeos se han ido sumando a esa estrategia. Es decir, que esto forma parte de cierta medida de la respuesta que se le está dando de España a lo que fue la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de Trump, que identificaba cuáles eran las líneas por las que había que ir y que entonces el presidente Sánchez está siguiendo una política diciendo, esas no son las líneas por las que hay que ir. La política que defiende Trump y que intenta imponer Trump, esa no es la política que necesitamos en los demás países que no somos Estados Unidos, no solamente en Europa, pero fundamentalmente en Europa, y en la Unión Europea tiene que hacer frente a eso y uno de ellos es esto, tema de la inmigración. Y además es muy bonito que se haya hecho este decreto también en la semana en la que los húngaros se han librado de de Orbán. Orbán. Orbán, que era precisamente el estereotipo de la política antiinmigratoria, ¿no? Y que Sí, había tenido. Entonces, estamos en un momento de protagonismo. La reunión que está viendo en Barcelona en estos días, precisamente también sí, de los países de izquierda, de los gobiernos de izquierda y de los países, las sí, representaciones socialistas y de izquierda de otros países europeos y americanos, es muy importante sí, porque en un momento en el que Estados Unidos está actuando de la forma en que está haciendo, hay que levantar banderas sí. que además supongan un enfrentamiento y una llamada a los países, distintos países del mundo, de que hay que plantearse Sí, a o la ir. valentía, además, esto le está haciendo mucho daño, yo creo, porque es tanta la distancia que hay entre el discurso de Vox y el PP en esta materia con la realidad que se vive, donde las personas migrantes en España están entre nosotros, trabajan en nuestras casas, cuidan a nuestros mayores, están en los supermercados a los que vamos, y hay tanta normalidad. Y se ha asumido tanto, nosotros aquí no tenemos bolsas de población que está al margen, sino que realmente viven y conviven con nosotras, no hay problemas de convivencia reseñables. En consecuencia, está tan fuera del sentido común decir que lo que traen es delincuencia, violación, en machetazo, que eso lo he escuchado yo hoy literalmente a personas de Vox que aducían que el efecto llamada, que se nos iba a llenar, que perdemos la identidad, la invasión. Es tan fuera del sentido común que yo creo que viene bien hacer estas porque al final coloca el debate donde realmente está. Esto es una cuestión de humanidad, además, desde el punto de vista económico, es es positivo y a quien deja en tierra de nadie, curiosamente, es al Partido Popular, porque el Partido Yo, Popular, en vez de ponerse del lado de la sensatez, se pone del lado de Vox. yo creo que, además, vamos, hay una cosa que yo creo que también llama la atención y que la Iglesia está a favor. Claro, La Iglesia exacto. está a favor. Esto es una de las cosas. Es un problema de naturaleza social enorme que afecta al conjunto de la sociedad y en este caso
la Iglesia española, y como la Iglesia, como el Papa también, o sea, como en general Sí, la Iglesia católica está a favor de los procesos de inmigración, ¿eh? así Y es. de regularización y de reconocimiento de derechos y de no abuso. Entonces, esto no es un problema exclusivamente de la izquierda, que está bien que sea de la izquierda, pero que no es exclusivamente de la izquierda, sino que hay No, no. muchísima población española que es como es, cada uno es como le parece oportuno y que, sin embargo, en un tema como este, de humanidad, de Hay que ejercicio de pasar. derecho y también que tiene sus consecuencias económicas, pero que fundamentalmente es un problema democrático, de que las personas que vivan en condiciones de igualdad y ejerzan los derechos que de la sociedad española en condiciones de igualdad, todos los que se pueden ejercer. Y me imagino además que, por otra de las cosas que también están diciendo, que es que con esta regularización lo que se está enterando es alterar el cuerpo electoral. Y Cuando esto no votan, no no votan. votan. No Eso es falso. esperemos que se arraigan en España y con el tiempo acaben convirtiéndose en ciudadanos españoles y en consecuencia puedan ejercer el derecho de sufragio, que es una de las formas mejores que hay para defender todos los derechos fundamentales. Es el instrumento que permite defender Los no demás solamente derechos, los efectivamente, derechos, el sino voto. los demás derechos. Y en consecuencia estamos en una situación en la que la, a mí la posición de la Iglesia me parece muy relevante. La posición de la Sí, Iglesia me parece muy relevante porque la Iglesia no siempre ha habido que sí, bueno, está circunstancias en contra del en matrimonio las que, en igualitario, las que de un montón de cosas. ha habido cosas y sin Sí, embargo en esta realmente son los quienes están en contra y quienes están haciendo correr todos los bulos que se están haciendo correr sobre los riesgos para la seguridad, las mujeres, nada más que se acuerdan de las mujeres sí, para eso te iba hacer. a decir. Las mujeres son un Sí, sí, recurso sí, que xenófobo. sirve para meter miedo para un recurso exacto, para justificar una Están posición machista todo y xenófoba. de violencia de género, eso, Eso no hay, nada, nada, eso no es nada. un Pero sin problema. embargo, en este tema ya parecen que son ellos los defensores de las mujeres y nosotros los que estamos invitando a los violadores a que vengan aquí. Sí, Entonces, me parece que va en la buena dirección. Es una decisión nueva, sí, es una decisión que yo creo que va a acabar teniendo impacto también en la Unión Europea, que va a ir también, porque este es un problema, no es un problema español. Este no es un problema español, este es un problema prácticamente de todas las sociedades europeas, y en consecuencia es un problema al así que es. todas van a tener que enfrentarse. Van a tener que enfrentarse y vamos, se están enfrentando. Esto es una cosa y tendrán que hacer regularizaciones o buscar la fórmula que sea para integrar a toda la población y para que sea una población que ejerce derechos la que convive, porque la única forma de que una convivencia sea pacífica de manera estable y de forma indefinida es compartiendo derechos, Claro, es reconocer compartiendo los derechos. derechos al otro, claro, Y efectivamente. entonces yo creo que en este sentido, esta es una buena semana. Yo Sí, creo que el presidente Sánchez lleva varias semanas dando en el clavo, tanto en el tema de la guerra de Irán, tanto en el tema de Palestina, como ahora también en este así tema es. de la inmigración y de la regularización de inmigrantes, que creo que es una iniciativa además, esto ya está, la gente la está viviendo con alegría. Cuando pincho la radio y oigo los comentarios, Sí. no hay casi nadie negativo. La mayor parte después en las redes sociales pasa cualquier cosa, ¿no? Pero Bueno, pero son realmente, burbujas de pero otra. realmente está bien, está bien. Y digo, está pasando, porque a mí lo de Estados Unidos me ha llamado mucho la atención porque he estado siguiendo el debate en Estados Unidos y en Estados Unidos ahora mismo el problema es el fracaso de las políticas de inmigración o de Claro. Donald Trump, que está generando ya un problema de una enorme De falta de magnitud. mano de obra, claro, ¿Eh? para su Claro. industria. Y De falta eso, de mano de eso obra. en la prensa americana ya se está poniendo. Y bueno, pues en España, de momento, esta semana tenemos esta buena noticia, y ahora cuando se termine el proceso, pues ya veremos que no ha pasado nada. Al contrario, que Al la gente se ha contrario, al normalizado contrario. y que se convive con una población que no deja, afortunadamente no deja de crecer. Por lo tanto, España está viviendo mejores condiciones y pudiendo enfrentarse con los problemas que se nos vienen encima, que no son pocos, en mejores condiciones, ¿no? Entonces, Pues sí. bueno, pues está Bueno, bien, está bien. pues, pues muy bien. Ha sido una buena semana, que teniendo en cuenta cómo Así está es. el mundo, poder hablar de decisiones de este tipo, que sin duda son positivas, pues bueno, siempre es una alegría. Muy bien, Javier.
Hasta Pues luego. seguiremos, Seguimos. seguiremos. Adiós.